Vamos a abordar primero la negación, el mundo del inconsciente. Para eso tenemos que recordar lo que hemos visto en la metafísica del curso de milagros y en esta ponencia de la unidad a la separación, viaje de ida y vuelta. Recordaremos algunos conceptos para comprender bien la negación y la proyección. En primer lugar, recordamos que el sistema del ego descansa en tres pilares fundamentales, que es lo que el curso denomina el pecado, la culpa y el miedo. El pecado, en este contexto, en el curso de milagros, siempre equivale a separación, la creencia en la separación. Bien, entonces, en la medida que creemos en la separación, sentimos culpa y la culpa genera una expectativa de castigo. Cuando me siento culpable, creo que algo malo me va a pasar como castigo por mi culpa. Y la culpa, pues, a través de esa expectativa de castigo, genera miedo. Dice Wapnick, la culpa es en realidad la suma total de nuestros sentimientos, creencias y experiencias negativas que hayamos tenido sobre nosotros mismos. Así que la culpa puede ser cualquier forma de odio o rechazo a uno mismo. Sentimientos de incompetencia, fracaso, vacío, sentimientos de que nos falta algo o de que carecemos de algo o de que algo está incompleto. Es decir, cualquier forma de malestar leve o grave que sintamos a lo largo de nuestra vida está producido por la culpa inconsciente. Culpa es sinónimo de odio, odio hacia nosotros mismos. ¿Por qué nos odiamos? Recordemos ese momento inicial que hemos olvidado completamente, ese momento inicial en el que decidimos ir contra la voluntad de Dios, que es el amor, la unidad, y decidimos separarnos de Dios y hacernos a nosotros mismos de otra manera, nos llevó a perder de vista a Dios y a nuestro propio ser, que es uno con Dios. Dejamos de estar conectados con nuestro ser y ahí se produjo un inmenso vacío, una inmensa tristeza, un miedo terrible. Habíamos desconectado de nuestro ser. En realidad, nuestro ser no había desaparecido, seguía ahí, unido a Dios. Pero ese cerrar los ojos de la mente a nuestro ser produjo ese sentimiento tan desagradable de vacío, de malestar, que nos llevó a odiarnos a nosotros mismos por el grave pecado que habíamos cometido. Ahí empieza todo. Entonces, en el fondo, la culpa es odio, odio contra nosotros mismos. La culpa proyectada es ese mismo odio lanzado hacia afuera sobre algo o sobre alguien. Entonces, el mecanismo de la negación aparece cuando, en medio de ese terror, sintiendo esa enorme culpa, le pedimos ayuda para salir de ahí. Como habíamos cerrado los ojos a Dios, la ayuda nos la dio el ego. En realidad le pedimos ayuda al ego, al sistema de pensamiento de la separación, que es lo que se acababa de iniciar en ese momento, le pedimos ayuda al ego para salir de la culpabilidad. Y entonces nos ofreció su primer método para eludir la culpa, método trampa.
que viene a ser: no la mires y no te molestará. Es decir, cierra los ojos a la culpabilidad, mira hacia otra parte y no te molestará. Claro, es un método trampa porque la única manera de deshacer la culpa es mirándola y dándonos cuenta de que la separación no es real. Pero eso solamente lo podemos hacer si la miramos ahí donde está y la conectamos con la realidad. Si no la miramos, no podemos deshacer la culpabilidad. Se mantiene en nuestro inconsciente. Por lo tanto, esa culpa terrible que todas las mentes que creemos en la separación arrastramos, sigue todo el tiempo ahí en el sótano 13, en la parte más profunda de la mente. Y de vez en cuando aflora parte de esa culpa a la superficie relacionada con los eventos de la vida cotidiana. Nos sentimos culpables o vemos culpables a otros. En el capítulo 11 hay un fragmento que os pongo en los apuntes donde Jesús habla de esto. Dice: nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las mire, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. ¿Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego? Porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. Mirar el ego es la manera de deshacerlo. Ocultarnos a nosotros mismos los pensamientos egoicos que tenemos es la manera de que permanezcan ahí. Pero ¿cómo mirar al ego sin sentirnos culpable si al fin y al cabo nosotros somos los hacedores del ego? Jesús nos responde a esto en el capítulo 18 con una frase. Dice: no lo llames pecado, sino locura, pues eso es lo que fue y lo que sigue siendo. Tampoco lo revistas de culpabilidad, pues la culpabilidad implica que realmente ocurrió. Pero sobre todo, no le tengas miedo, dice en cursiva. No le tengas miedo. Cuando te parezca ver alguna forma distorsionada del error original tratando de atemorizarte, di únicamente: Dios no es miedo, sino amor, y desaparecerá. La verdad te salvará, pues no te ha abandonado. No le tengas miedo. No le tengamos miedo al ego, no le tengamos miedo al aparente pecado, a la separación. Solo es locura, no es real. Entonces, el mecanismo de la negación se puede resumir en: si la culpa te perturba, lánzala fuera de tu conciencia. No la mires y no te molestará. Que desaparezca de la pantalla de tu conciencia. Esa es la manera que hemos visto en la que el ego nos mantiene la culpa en el inconsciente. Entonces, estamos todo el tiempo
sintiendo ese miedo causado por la culpa inconsciente y, y mediante ese no mirar el interior de la mente se mantiene la culpa y el miedo de manera crónica. Nos hemos acostumbrado a ese estado, ¿no? Pero el estado de normalidad aparente que vivimos es muy anormal. En la lección 93 del libro de ejercicios nos describe un poco mejor esa culpa, esa imagen negativa que tenemos de nosotros mismos. Dice, crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. Piensas que si alguien pudiese ver la verdad acerca de ti, sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase. Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobrecogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida, pues sería imposible seguir viviendo después de haber contemplado semejante atrocidad. Esa es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esa es la imagen que ha puesto el ego delante de nuestro ser. Es la imagen que se interpone entre nuestro verdadero ser y nuestra conciencia. Y aceptamos esa mentira. ¿Por qué? Porque si somos culpables, o sea, si esa imagen es real es porque somos culpables. Y si somos culpables significa que hemos logrado lo que queríamos. Hemos logrado lo imposible. Le hemos ganado el pulso a Dios. Lo hemos destronado y hemos creado un universo a nuestra imagen y semejanza. Por eso todos tenemos miedo de mirar adentro en nuestro interior. El trabajo interior que nos plantea el curso de milagros, y también otros trabajos en esa línea, el trabajo interior de explorar nuestra propia mente, siempre da miedo, sobre todo al principio, hasta que poco a poco vamos encontrando la luz en nuestro interior y empezamos a relajarnos y a comprender quiénes somos. Pero el ego no quiere que miremos adentro. El ego quiere que miremos afuera, como luego veremos con la proyección. ¿Por qué? Porque adentro está el problema y adentro está la solución. Capítulo 21 del texto, sección que se llama El miedo a mirar adentro. Está hablando de lo que hace el ego en nuestra mente, que nos dice, te pide imperiosamente que no mires dentro de ti, pues si lo haces, tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Esto es lo que crees y por lo tanto no miras. Mas no es este el temor secreto del ego, ni tampoco el tuyo, que eres su siervo. El ego, vociferando destempladamente y demasiado a menudo, profiere a gritos que lo es. Sí, este es el miedo, nos dice el ego. Pues bajo ese constante griterío y esas declaraciones disparatadas, el ego no tiene ninguna certeza de que lo sea. Tras tu temor de mirar en tu interior, por razón del pecado, se oculta todavía otro temor, y uno que hace temblar al ego. ¿Qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? Esta temible pregunta es una que el ego nunca plantea. ¿Qué pasaría, nos dice Jesús, si miraras adentro y te dieras cuenta de que no hay pecado, de que ahí está Dios, ahí está tu ser, uno con Dios, de que todo está bien? Se acabaría el ego inmediatamente. Por eso el ego tiene muchísimo cuidado en hacer todo lo posible para boicotear esa exploración interior, esa mirada interna.